Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están niños? ¿Cómo están niñas? Bienvenidos a una nueva clase de matemática. El día de hoy, Miss Fátima está lista para asumir junto a ustedes todos los retos que se nos presenten. Queridos estudiantes, ¿recuerdan que estuvimos haciendo en el área de geometría? Así es, estuvimos trabajando los polígonos y pudimos ver que todo polígono tiene elementos. Por ejemplo, tiene sus lados, tiene sus vértices. Además, todos los polígonos también tienen ángulos interiores, ángulos exteriores, uno por lado, y también tiene las diagonales. En este caso hemos trazado dos diagonales, pero hay más diagonales en este polígono. ¿Recuerdan cómo se llama este polígono? Vamos a recordarlo. ¿Cómo lo puedo recordar? Contando sus lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Es un octágono o también un octógono. Entonces, si todo polígono tiene elementos como ángulos, lados, vértices, todos estos elementos se relacionan entre sí y generan unas propiedades. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día veremos los polígonos y sus propiedades. Vamos entonces a comenzar. Vamos entonces a comenzar con la primera propiedad. ¿Cuál es esa primera propiedad? Es la suma de los ángulos interiores de un polígono y se puede dar para un polígono cóncavo o para un polígono convexo. Entonces, para yo poder hallar la suma de ángulos interiores, debo utilizar la siguiente fórmula, que es 180 por n menos 2. Recordar que n es el número de lados de un polígono. Entonces, para ponerle como un ejemplo, podría ser encontrar justamente la suma de los ángulos interiores de esta figura, que es un octágono. Entonces, ya sé que n vale 8. Entonces, voy a hallar la suma de los ángulos interiores. Suma de ángulos interiores sería igual 180 por n. N en este caso es 8 menos 2. Suma de ángulos interiores 180 por 8 menos 2 es 6. Suma de ángulos interiores, vamos a sacar 6 por 8, 48, va 4, 1 por 6, 6 más 4, 10. Y ya tengo la suma de los ángulos interiores de un octágono. ¿Sí? Esa es la primera propiedad. Vamos con la segunda. Vamos a ver la segunda propiedad. ¿Y cuál es? La suma de ángulos interiores. Aquí es bastante fácil porque solamente debo aprenderme que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 en todo polígono convexo. ¿Listo? Bastante fácil. Vamos a la tercera propiedad. La tercera propiedad es la medida del ángulo interior. Del ángulo interior. Y obvio que es de un polígono, que eso es lo que estamos tratando, ¿no? ¿Cuál será la fórmula para encontrar la medida del ángulo interior? Entonces, ángulo interior es igual a 180 por n menos 2, que es la suma entre el número de lados. Recuerden que n representa el número de lados de un polígono. Entonces, vamos a encontrar la medida de un ángulo interior de un hexágono, por ejemplo. Entonces, vamos a poner ángulo interior es igual a 180. Dijimos de un hexágono. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? 6 lados. 6 menos 2 sobre 6. Vamos a pasar por acá y tenemos ángulo interior. Recuerden que hay muchas formas de desarrollar. Por ejemplo, puedo simplificar esta parte, sacar la mitad 3, la mitad 90, tercia 1 y tercia 30. Podría ser así, entonces me queda
30 por 6 menos 2, 4. Y 30 por 4, ¿cuánto es? 30 por 4 es 120. Ya sé que la medida de un ángulo interior de un hexágono mide 120. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la cuarta propiedad. ¿Qué nos dice la cuarta propiedad? ¿Cuánto medirá la medida de un ángulo exterior? ¿Cuánto será la medida de un ángulo exterior de un polígono equiángulo? ¿Qué quiere decir? Que tiene todos sus ángulos iguales. Entonces, yo lo puedo encontrar. ¿Recuerdan cuál era la suma de los ángulos exteriores? La suma de los ángulos exteriores era 360. Pero en este caso, un ángulo exterior es 360 entre el número de lados del polígono. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar, a ver, de nuestro polígono anterior, de nuestro octágono. Tendría que dividir 360 entre 8. 36 entre 8 aproximadamente es 4, ¿verdad? Son 32, me sobra 4. 40 entre 8 sería 5. Y ya tengo la medida del ángulo exterior de un octágono. También vamos a encontrar dentro de las propiedades la suma del ángulo interior con la suma del ángulo exterior. Fíjense acá en la figura. Ángulo interior y ángulo exterior. ¿Qué línea está formando? Una línea recta, o sea, un ángulo llano. Eso me hace concluir, vamos a escribir por acá, que la suma del ángulo interior más el ángulo exterior es 180 grados, que sería nuestra quinta propiedad. También existe una propiedad con respecto a las diagonales. Vamos a empezar. ¿Cuántas diagonales trazaríamos de un vértice de cualquier polígono? ¿Cómo lo puedo encontrar? El número de diagonales de un vértice se encuentra de la siguiente forma. El número de diagonales de un vértice sería número de lados menos 3. Nada más. Ahora, si me piden hallar el número de diagonales de un vértice del octágono, sería, si n vale 8, entonces número de diagonales de un vértice sería 8 menos 3. Eso quiere decir que en un octágono, las diagonales que puedo trazar desde un vértice son 5. ¿Y qué pasaría si me piden hallar el número total de diagonales? Entonces, algo más voy a adicionar. En todo polígono, el número total de diagonales que se pueden trazar es, número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. A partir de esta expresión, yo puedo encontrar el número de diagonales totales que se pueden trazar en un polígono. Vamos a ver de esta misma figura, de un octágono. Entonces, si n vale 8, que es un octágono, ¿cuántas diagonales en total se podrán trazar? Entonces sería 8 por 8 menos 3 sobre 2. Les dije que hay diferentes formas de resolverlo. Vamos a ver. 8 por 8 menos 3, 5 sobre 2. ¿Cuánto es 8 por 5? 8 por 5 es 40 y 40 entre 2 es igual a 20. Entonces yo daría como respuesta el número total de diagonales que puedo trazar en un octágono es 20 diagonales. Muy bien, chicos, ya vimos todas las propiedades que se generan a partir de la relación de lados, vértices, diagonales de un polígono. Ya estamos listos para nuestro reto.